Buenos días a todos. Estamos en la segunda charla de Revoluciones Epistémicas. Nos encontramos hoy nuevamente con Roberto Rivera Pérez, nuestro amigo desde México, Virginia Bonfiantini desde Argentina, quien les habla. Y en esta segunda propuesta que estamos haciendo de este año de Revoluciones Epistémicas, vamos a hablar sobre educación y complejidad. ¿Por qué educación y complejidad? Porque, bueno, nos parece que ya estamos en el año 2023, todos los documentos internacionales están poniendo su mirada en las perspectivas educativas 2030, 2050, así que nos parece importante poder reflexionar sobre la educación y los aportes que desde la complejidad nosotros podemos ir revisando, proponiendo y debatiendo acerca de esta gran pregunta que siempre nos interpela, es ¿para qué estamos educando hoy? ¿Cuál es el fin de la educación hoy en el siglo XXI? ¿Cuáles serían los desafíos educativos epistémicos de la educación en el siglo XXI? Así que sin más preámbulos vamos a comenzar estos diálogos debates como los tenemos acostumbrados entre amigos de café de por medio y a la distancia. Hola Robert, buen día, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Pues sí, ciertamente, ahorita hay una nueva agenda que hay que revisar, que es 225. Recordemos, para nadie es extraño, pero seguramente para las personas que van a ver este video años después, acabamos de pasar 2 años de COVID y luego viene el Omicron, donde previamente tuvimos el informe de Ehlers de la educación, el Banco Mundial, las presiones de la UNESCO y demás, para promover, por lo menos 5 años antes de que llegara el COVID, para promover la educación en línea. Sin embargo, nos encontramos con el COVID y el COVID nos puso en jaque mate no solamente en la cuestión salud, que fue, digamos, el primer elemento complejo, el primer elemento o nodo de un macrosistema, de un supersistema, sino también el elemento educativo, porque en ningún país, yo creo que hasta incluso Finlandia también tuvo que adecuarse a nuevas formas de educación. Y no hablemos de América Latina, ¿no? O sea, no, a pesar de que se decía oficialmente que todos los países de América Latina ya estaban en condiciones para entrar a la educación híbrida y online, cuando llega el COVID y que necesitamos demostrar verdaderamente esa situación, pues no está, ¿no? Entonces, ahorita ese es uno de los escenarios que nosotros tenemos, ¿no? Sí, la verdad es que nunca hubiéramos pensado que de un día para otro íbamos a estar 2 años encerrados, producto de una pandemia, y me parece interesante remontarnos un poquitito más atrás con respecto a la llegada del año 2000, para después poder hablar específicamente de lo que nos ocurrió en la pandemia, porque me parece muy interesante la respuesta de los dos lados. Por un lado, del planeta Tierra, tratando de combatir una pandemia, y por otro lado el tema de la pandemia, que muy sabiamente la naturaleza lo que trató es atacar globalmente, cosa que los países planetarios no pudimos atacarla tan rápidamente porque seguimos pensando fragmentariamente. Así que ahí me parece que hay un hilo importante para poder pensar el pensamiento disciplinar con un pensamiento que religa los saberes desde el punto de vista, si se quiere, interdisciplinar o transdisciplinar. Pero para eso nos tenemos que remontar un poquitito más atrás. Me parece que hay 3 documentos importantes del siglo XX, del fin del siglo XX, de la década del 90, que preparan el futuro que estamos viviendo en este momento con respecto a la educación. Que si bien no son pensados como trilogías, sí se pueden tratar de estudiarlos trilogísticamente. Uno son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, de Edgar Morin, un documento pedido por la UNESCO. Otro documento pedido por la UNESCO tiene que ver con el informe de Ehlers, como recién lo estaba planteando Roberto. Y otro documento importante es el Plan Bolonia. Los dos pensados desde Europa, entonces tendríamos que pensar también cómo este pensamiento occidental y cristiano sigue pensando los lineamientos planetarios, por lo menos en el tema que nos está interesando hoy en este encuentro de reflexiones epistémicas que tiene que ver con la educación.
Sintéticamente, las 3 dimensiones de análisis que plantea cada uno de los documentos tienen que ver con los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Edgar Morin empieza a hacer todo un revisionismo crítico primero y después desde una dimensionalidad compleja acerca de toda la perspectiva educativa heredada de la modernidad clásica para plantear 7 dimensiones para tratar de revisar esa herencia pedagógica y epistémica. El informe Delors también, por su lado, lo que plantea es una apertura y una profundización en el concepto de aprender. Aprendemos no solamente conceptos, como nosotros hemos aprendido, los que tenemos más de 40 años, hemos aprendido en nuestra escolaridad. El informe de Delors lo que plantea es que se aprenden conceptos, se aprenden procedimientos, se aprenden actitudes y valores, y este aprender no se termina con la escolaridad, sino que se termina en el último suspiro. Entonces, la ampliación del concepto de aprender a lo largo de toda la vida. Y el Plan Bolonia es muy interesante porque introduce el concepto de competencias. Si nosotros recordamos que en el año 2000 lo que se conforma fue la Unión Europea. Lo que nos interesa a nosotros no solamente la conformación de la Unión Europea, porque bueno, ya empezamos a pensar específicamente desde el punto de vista neoliberal, en agrupaciones y no fragmentariamente en países aislados. Esta comunidad europea no solamente se plantea desde la común unión de países, políticas y economías, sino lo que nos interesa a nosotros es la movilización entre universidades. Entonces, un libre acceso de universidades entre los países comunitarios, por un lado, y dos conceptos más que son importantísimos. Uno tiene que ver con el concepto teórico de comunidad de aprendizaje, y el otro concepto teórico es la inclusión del concepto de competencias, que después tendremos que ver, bueno, desde qué lugar lo planteamos. Acá el concepto de competencias está más vinculado al discurso neoliberal de las competencias que nosotros desde la complejidad o desde la postura crítica podríamos entender un poco más de habilidades complejas, de procesos metacognitivos y de comprensión y aprehensión, y no vinculadas solamente o específicamente o privativamente al concepto de calidad, gestión, usuarios, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad. Bueno, no sé qué te parece, Robert, con toda esta introducción, cómo lo relacionamos con la complejidad. Es bastante interesante. O sea, debemos pensar también que, por ejemplo, mencionabas los 7 saberes. Los 7 saberes, para entrar a leer a los 7 saberes hay que tener una noción por lo menos del método, de los 6 volúmenes del método, o sea, tener un acercamiento general a los 6 volúmenes del método. Si no es, digamos, lo idóneo sería conocer los 6 volúmenes, pero si no, por lo menos los primeros, ¿no? O brincarse capítulos tratando de ser un poco más abarcativo. El detalle de los 7 saberes es de que 2 puntos a mí me gusta rescatar de ese documento, que es la babelización del conocimiento y el neoscurantismo. En la cuestión de la babelización del conocimiento, Morin lo entiende como hemos llegado a tal punto las disciplinas que cada uno habla una lengua totalmente ajena, opuesta y distintiva frente a los otros. De hecho, el lenguaje científico se ha vuelto un lenguaje identitario por cada disciplina, o sea, donde mi forma de expresarme la voy a enfatizar, la voy a enfocar, la voy a dirigir a diferenciarme del otro. Lo que de entrada ya nos rompe una relación dialógica, recursiva, con otras disciplinas e impide el diálogo. Impide el diálogo en el sentido de que podemos estar hablando del mismo fenómeno, del mismo caso, pero cada uno lo ve desde su arista. Ahora, esta cuestión de la babelización del conocimiento no es nueva. Esto ya viene desde antes de la Escuela de Frankfurt y todos ellos, con toda la gran academia, en el llamado debate de las 2 culturas, donde se reunieron las grandes mentes o los grandes promotores de la ciencia y por alguna razón generan el divorcio, que yo lo considero innecesario, al igual que otros tantos investigadores. De entrada dijeron, a ver, ¿cuáles son las ciencias demostrables y cuáles no son las ciencias demostrables?
Entonces, las ciencias no demostrables las vamos a adjudicar a los dogmas. Y ahí se cargaron a la historia y se cargaron a la filosofía de ese lado. Dijeron después, de las ciencias demostrables, ¿cuáles son las más cuantificables o las más matematizables? A estas van a estar por encima de las que no son tan predominantemente cuantificables. Y entonces lo que pasó fue, tenemos ciencias duras y ciencias sociales. No hablo de humanas porque díganme qué ciencia no es humana. Entonces el punto es, y empezó una cuestión jerárquica que llega hasta nuestros días, donde si lo dice un biólogo tiene mucho más peso que si lo dice un pedagogo o lo dice un psicólogo o lo dice un... Y de hecho todas las ciencias sociales tratan en su manera de tratar de acoger elementos, metodologías, herramientas, instrumentos que les generen cuantificación con tal de adquirir su cientificidad. O sea, un valor, tener voz y voto en el debate científico. Entonces, si a eso le sumamos que hay una competencia injusta, descarriada, donde hemos fragmentado los conocimientos, ya no estamos hablando de la escuela platónica, donde todo era integral, ya no estamos hablando de la escuela de Frankfurt, donde también se pretendía hacer una suerte de integración. Si nosotros estamos en un escenario, un contexto donde todo está muy fragmentado y donde aparte de fragmentado busco hacer cada vez más complicado mi propio lenguaje, no complejo, complicado mi propio lenguaje para distinguirme del otro, a pesar de que esté hablando del mismo concepto, entonces eso nos lleva a que tenemos múltiples lenguas que poca gente las entiende. Y lo que menos nos interesa es que la gente de a pie, o sea, el vulgo, de ahí la palabra divulgación, lo entienda. No me interesa. No hay uno. Entonces creamos un gremio muy poderoso, el gremio de los intelectuales, que dialoga con la educación y que dialoga con el poder. Asimismo aparece el otro concepto en los 7 saberes, el neoscurantismo, que nos refiere de, tenemos tantas lenguas y tantos conocimientos y tantos, o sea, aquí venimos de una época contraria al oscurantismo donde se prohibió todo, o hubo una búsqueda, hipotéticamente hubo como una persecución al conocimiento, y de repente tenemos nuestros gadgets, nuestro celular, y en cuestión de segundos podemos contradecir al expositor, pero sin fundamentos. ¿Cuál es mi fundamento? Ah, que lo encontré en Google, que lo encontré en Wikipedia. Y pones en jaque al orador, sea un expositor, sea un docente, pero el detalle es de que hay tanta información circulando que como bien dice Platón y otros tantos investigadores, una cosa es que esté correctamente, no argumentado, sino que sea oralmente agradable o esté bien redactado, y otra es de que tenga un fundamento de argumentación. Entonces, yo iría con esas primeras partes. Luego, cuando bien señalas, cuando el informe de Ehlers le entra la cuestión de competencias, pues si estamos a México, América Latina, nos llega no solamente una historia de colonialismos, que ahorita vamos, si quieren, podemos entrar a ese tema, sino que también ese colonialismo quedó impregnado en establecer jerarquías. Y si a eso le sumamos que ya tenemos las jerarquías preestablecidas de las disciplinas, pues entonces esa cuestión de competencia, como lo está viendo la Unión Europea, donde a pesar de nuestras diferencias nos vamos a integrar para un objetivo en común, no, aquí es Argentina rásquese con sus uñas, que México se rasca con las suyas, e internamente nos estamos mordiendo y Colombia se rasca con otras uñas, y la integración, bien, gracias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le voy a comer, decimos en México, le voy a comer el mandado al vecino, porque el vecino tendría que estar mejor que yo, ¿no? Esa es la lógica de competencias, o como por lo menos ha llegado en México, porque en discurso queda muy bonito, pero en la práctica no podemos olvidar que un fenómeno complejo, y sobre todo donde hay seres humanos, aparece la capacidad de agencia, los sentimientos, las intenciones y los gustos. Entonces, ¿cómo por qué razón tendría que hacer algo que beneficie a otra persona? O sea, si entre disciplinas estamos peleando por un lenguaje en común, ahora pónganse de acuerdo entre países, pero no entre países de gobiernos, sino entre investigadores de los países, más allá de que, que venga Virginia acá, sí, que aquí la cogemos, le damos cafecito, le damos esto, le vamos a comer los mejores guisos, pero finalmente, pasando una semana, 15 días, le damos una patada, ya que se vaya, o igual a Roberto en Argentina, le damos una patada, pues ya nos enriquecimos con lo que nos dejó.
y finalmente podemos quizá a veces hasta romper las relaciones porque ya le sacamos el jugo que esperábamos, ¿no? ¿Dónde está esa fraternidad? ¿Dónde está ese encuentro? Muy difícilmente puede ser. Tienes apagado el micrófono. Ahí está. Sí, en realidad, ¿cómo pensar entonces esta relegación de los saberes? Que si bien los 3 informes que estamos nombrando y que son la antesala para poder cambiar de época, bueno, tienen que estar madurativamente contextuados en esta época en donde nos está tocando vivir. Recordemos también que después de casi 20 años, Morán saca a la luz, específicamente en el 2018, si yo mal no lo recuerdo, estábamos en Colombia con Roberto en un congreso, y en ese congreso Morán presenta el octavo saber. El octavo saber justamente que hace referencia al estudio de la historia, es decir, cómo no podemos pensar y universalizar categorías tan densamente complejas, difíciles, en términos, pensadas en términos de procesos para coordenadas de eficacia y eficiencia en la instantaneidad. Y acá justamente entran todos los debates sociológicos actuales que tienen que ver con las críticas a esta concepción hedónica, instantánea, este largo plazo que no se puede pensar, en el individualismo de la competencia, de la cual estaba hablando justamente Robert en este momento, que tiene que ver, que está vinculada solamente al concepto de competencia mercantil vinculado a la carrera, a una carrera que se tiene que ser desleal, es desleal, que es sumamente carnívora, como digo yo, y cavernícola, como digo yo, porque entran estos valores humanos que durante tantos miles y miles de años hemos querido superar, que tiene que ver con lo que es propiamente humano, sin considerar el egoísmo intrínseco y esta desconsideración de la otredad constitutiva en la comunión para poder pensar desde la diversidad. Entonces, justamente con el octavo saber, que tiene que ver con el estudio de la historia, y en un contexto en donde en el siglo XX aparecen las corrientes teóricas y prácticas vinculadas a las teorías decolonialistas, complejas, poscríticas, de género, en donde las subjetividades cobran otra dimensión de análisis. Bueno, hoy estamos pensando en ese contexto y en 2023, ¿de qué educación estamos hablando? ¿Cuál va a ser el desafío o los desafíos de esta educación? Si nosotros empezamos a leer los documentos o seguimos leyendo los documentos internacionales, estamos hablando siempre más de lo mismo. Alfabetización para niños y niñas, el acceso, la accesibilidad a la educación para todos los habitantes del planeta Tierra, no solamente en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, sino también en la vida adulta. La formación docente también es una dimensión importante de análisis. La accesibilidad vinculada al concepto de universalidad. Eso es lo importante que se plantea en los documentos. Pero lamentablemente seguimos pensando en competencias, en calidad, en pruebas estandarizadas, y no lo que realmente nosotros queremos discutir y dejar sentadas las bases con Roberto, que tiene que ver con este desafío de pensar la educación y la complejidad como proceso y como proceso que se va construyendo y revisando a largo plazo. No estamos diciendo que el discurso de las competencias es malo, no estamos en ese discurso maniqueo de qué es una cosa buena o qué es una cosa mala, sino que es pensarlo en términos procesuales y pensarlo, como decía Morán, en su empeño multidimensional, pensarlo desde la multidimensionalidad y la multireferencialidad. La educación no es mercantilista, no es pragmática y no es individualista, solamente según algunos postulados teóricos que no podemos dejar de desconsiderar ni traer a la discusión, pero consideramos, o por lo menos desde nuestra posición, seguir pensando esta educación o las prácticas educativas como sistemas complejos, como procesos históricos, y desde la religación y resiliencia de los saberes. Los saberes se entienden contextuadamente, y hoy,
en pleno siglo XXI, no estamos en el siglo XVII de Descartes, ni de Kant, ni de Comenio, ni de Newton en el siglo XVIII, que podemos pensar desde una única dimensión de análisis. Hoy, por definición, el pensamiento y la realidad necesita pensarse desde este enfoque multidimensional y multireferencial. Sí, es correcto. O sea, de hecho, que no quede una mala, a los que nos escuchan, que no quede una mala impresión. El paradigma simplificador, las teorías de la complejidad, las competencias, la educación, tienen un matices de grises, o sea, no es blanco-negro. Hay un matiz de grises y no todo es malo. O sea, tenemos esta oportunidad de estarnos comunicando a kilómetros de distancia por el paradigma simplificador. O sea, y a ese, ¿qué es lo que ocurre con el paradigma simplificador? Que empezaron a aparecer fenómenos que ya no teníamos respuestas para atenderlos, que nuestros bordes disciplinares empezaron a volver fronteras, que sabíamos que había, el borde es esta parte, donde ya no se llena más, pero ¿qué hay más allá? O sea, un borde disciplinar se nos volvió frontera y entonces pues no sabemos que hay una tierra desconocida adelante, pero ahorita no tenemos ni los recursos, ni las bases teóricas, ni las metodologías, ni nada, pero sabemos que hay algo más allá. Es como cuando a mí me gusta hacer la paráfrasis más bien la parodia con el muro de Adriano, ¿no? A Roma hasta aquí, o sea, en Inglaterra, Roma hasta aquí, pero adelante sigue un territorio perdido, ¿no? Roma hasta aquí. Entonces, aquí eso debemos ver que hay un matices de grises y que el paradigma de la complejidad puede también, o digamos las teorías de la complejidad, puede también tener sus muchos errores y muchos de sus derroteros. De hecho, estamos en un momento donde estamos reconociendo de que la realidad es multifacética, multidinámica, donde estamos introduciendo la teoría del caos, donde estamos introduciendo la cuestión del tiempo, la cuestión de la historia, porque la educación que nos habían enseñado era de aquí para adelante, mas nunca es qué pasó antes, cómo llegamos a este punto, qué errores cometimos, que eso fue un gran debate de la escuela de Frankfurt, ¿no? Cuestionarse, bueno, si ya se había logrado esto, si ya habíamos logrado generar la unidimensionalidad del hombre, como por qué volvimos a caer ahora en el fascismo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a pensar no en una educación, sí en una educación con todas las características que tenemos, pero también una educación que busque la reivindicación del ser humano. O sea, ¿a qué me refiero? A que todos los informes, todo va a lograr resultados, pruebas estandarizadas, como ya lo dijo Virginia y demás, porque todo nos ocupa a una serie de intereses geopolíticos y económicos que nos llegan desde organismos internacionales a todos los países, pero pocas veces se está fijando cómo la gente lo está recibiendo, si verdaderamente eso es ad hoc a su forma de vida, si verdaderamente eso les va a ayudar a ser buenos hombres, buenas mujeres, pensando sin cuestión de preferencia sexual. O sea, ¿cómo va a generar esto una nueva hermandad planetaria? Ese es, digamos, cómo la educación, ese yo creo que sería el triunfo máximo de la educación, porque si es cierto que el hombre está destinado a crear, si es verdad que el hombre tiene la oportunidad de generar investigación, pues que la ciencia sea un nuevo lenguaje, no solo para unificar a los científicos, mediante la interdisciplina, la transdisciplina, mediante el uso de análisis de contenidos, sino que sea el lenguaje para un diálogo horizontal con la naturaleza, pero también reivindicativo con el mismo ser humano. Y en este caso podemos preguntar, ¿qué científico no pasó alguna vez por alguna escuela en el nivel que sea? Así de sencillo. Entonces, desde ahí me parece que podríamos entrar. Sí, me parece fundamental. Yo rescato 2 o 3 cuestiones. Primero, la invitación a pensar la educación. Estos espacios, cuando nosotros los estuvimos organizando y madurando con Roberto hace muchísimo tiempo, la invitación es a pensar, no es, en ningún caso está pensada desde dar clases para que la gente después nos escuche y sea una clase magistral.
sino que es poner en debate diferentes lógicas, diferentes teorías y diferentes problematizaciones que a nosotros nos interpelan como investigadores. Entonces, la invitación es a pensar, y la invitación es a pensar cómo recuperar o cómo reintroducir en el discurso de la ciencia, principalmente, y en el de la educación particularmente, nuestra humana condición. Es decir, cómo volver a pensarnos como humanos. Yo creo que la pregunta por el humanismo hoy es fundamental. Morán y Freire, y si se quiere un poco también Piaget colateralmente, la introducen en el estudio de los humanismos en el siglo XX. Entonces, pensar el humanismo desde qué lugar. El humanismo filosófico, desde ver cómo recuperar esta concepción del sujeto que piensa, pero desde los valores realmente humanos que hay que recuperar, estos valores modernos que en esta posmodernidad como que se tergiversaron, ¿no? Como que se tergiversaron, se dejaron de lado, ¿por qué? Por una lógica de mercado que nos deshumaniza. Tendremos que pensar también hoy cómo recuperar la humana condición en este auge o en este mundo de la inteligencia artificial también. Entonces, el debate ético y moral es necesario y es urgente hoy más que nunca. Recordemos que los 6 tomos del método de Morán terminan justamente con el debate ético, ¿sí? Así que, bueno, esta era la cuestión que yo quería recuperar un poco de lo que estaba diciendo Roberto. Cómo recuperar nuestra humana condición, cómo pensar en términos de humanismo en el siglo XXI y cómo reincorporar en la educación el discurso de la ética. La ética vinculado al humanismo, vinculado al conocimiento y vinculado a lo político, no partidario, sino lo político en general. Pues sí, con eso creo que ya está cerrando, Virginia. Y pues sí, hay muchas obras y muchas investigaciones que nos vienen a despertar nuevamente esta parte, que yo creo que sí es verdad que está muy presente en la educación, muchas veces es olvidada, ¿no? Esa parte humanista, esa parte de qué siente, cómo se acerca el estudiante, cómo se siente el docente, cómo se sienten los directivos con esas cuestiones, con esos planes de estudio, con esas prácticas didácticas. Pocas veces se preguntan, ¿no? Simplemente se les dice, usted tiene que hacer esto, y si no, no se le paga, ¿no? Y pues uno tiene que vivir de algo, pero pocas veces se detiene uno a reflexionar cómo la gente lo está viviendo en sus propias trincheras, ¿no? Bueno, Roberto, como siempre, un gusto, un placer poder compartir este rato. Nos siguen por YouTube, nos siguen por el blog de Roberto. Se va a socializar hoy 23 de junio, se va a socializar este video. Recuerden que nosotros lo grabamos, no salimos en vivo. Así que como habíamos anticipado, hoy 23 de junio estamos compartiendo estas reflexiones. Espero que les sirvan, que les sea de interés, que los ayude a pensar desde la diversidad y desde la alteridad. Y nos vemos en julio con una nueva propuesta de reflexiones epistémicas y revoluciones epistémicas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estamos en contacto. Qué gustazo. Chao, Robert, nos vemos. Chao, Virginia, qué gusto.